Bien, vamos a iniciar. Bien, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, amigos. Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos en otra emisión más de las series que empezamos aquí en la Asamblea de Movimientos Indígenas de la Ciudad de México. Los sábados, ya saben, aquí su amigo Andrés González. Ya me conocen un poco más en la sesión pasada. Estoy platicándoles un poco de mi trayectoria musical y mi participación en la Asamblea. En esta ocasión tenemos de invitado a nuestro amigo Israel Mondragón, que se dedica un poco a la cartonería. Ahora voy a platicar cómo ver en el fondo todas las obras que tiene ya. Una de las tantas en muchas obras que ha hecho también, que voy a platicar un poco. También vamos a platicar de su experiencia, sobre todo en la promoción cultural comunitaria, cómo generar cambios en esta parte, en estos sentidos, en estos temas específicos dentro de la Ciudad de México, en zonas específicas, en este caso en la zona donde habita él, por ejemplo, que es San Bernabé. Acá voy a platicar de él un poco más, de su trayectoria y la experiencia que ha tenido. Vamos a conversar un rato. Esperamos se encuentren bien. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando la noche y sobre todo agradeciendo el espacio, que siempre es un placer estar platicando, pensando en lo que estamos haciendo y pensando en voz alta. Excelente, excelente. ¿Nos puedes platicar un poco dónde radicas tú, dónde vives, si perteneces a alguna comunidad o tus papás? No sé, ¿nos puedes platicar un poco, por favor? Sí, siempre que se hace un programa ahora que estamos utilizando las nuevas tecnologías, uno lo hace pensando como en una botella que la arroja al mar y que va a llegar a algún radioescucha, alguien que está en el internet, alguien interesado y quizá ese mensaje surta efecto y provoque algún cambio. Nosotros estamos en el pueblo de San Bernabé, en Magdalena Contreras, es uno de los 4 pueblos originarios que están en esta alcaldía. Y básicamente lo que hemos pues trabajado es que nos enfrentamos a problemáticas, igual que tú que nos estás escuchando, al igual que tú, Pedro, al igual que muchos, enfrentamos problemáticas locales y pues de alguna forma tratábamos de frenarlas, de solucionarlas, de darle solución o de pararlas, algunas muy fuertes como la drogadicción, como la violencia, el narcotráfico, etcétera. Eso pues es ya el pan de todos los días en nuestras comunidades y San Bernabé no era la excepción. Hace años, cuando se empezaron a organizar mesas de trabajo, pues había un muy reducido número de personas que participaban. A nadie, o sea, vemos muy complicado que se pueda solucionar una problemática tan compleja como es el narcotráfico, ¿no? Se está sentando con cada vez más frecuencia, más fuerte y con otras estrategias, otras naturalezas. Entonces, bueno, para ese entonces, hace cosa de unos 11 años, 12 años, nos organizábamos, vecinos, comunidad, estábamos en asambleas, juntas, etcétera, pues la gente no participaba. Entonces vimos la idea o de manera natural empezó a surgir que hiciéramos algunas actividades, algunas, pues no sé, desfiles, conmemoraciones, algo local, no sé, algo como el desfile, las fiestas patronales. En las fiestas patronales, ustedes saben que ya hay una organización pues asentada en muchas de las ocasiones de hace muchos años, y pues nos empezamos a meter de forma participativa para organizar algunas actividades como juegos con los niños, así simplemente. Algunas otras ocasiones planteamos algunos desfiles para el 15 de septiembre, otras concursos, exposiciones, demostraciones, lo que sea. Y sin quererlo vimos que las personas participaban, nos agrada, los mexicanos somos muy fiesteros, eso no hay que decirlo, nos encanta la fiesta, nos encanta el alboroto y por tanto era más fácil que nuestras comunidades participaran en una fiesta que en una asamblea comunitaria. Y eso nos dio parte de la solución. Es decir, organizábamos una exposición sobre fotografía antigua para enfrentar un problema de la escasez de agua. Nosotros acá en Magdalena tenemos el único río vivo que queda en la Ciudad de México, por tanto,
les demostráramos a la población que pues otras formas de vivir, de acordarnos de cómo era nuestro pasado, son posibles y son posibles generar cambios positivos. Y de esa forma se ha ido desarrollando, hay como muchos puntos en que platicar, pero básicamente lo que queremos compartir con ustedes, si es que nos están escuchando, es que seguramente piensen que no podemos hacer nada para transformar, para tener mejores condiciones de vida, y sí, de alguna forma nosotros somos resultado de nuestros antepasados que pavimentaron las calles, que han hecho inventos tecnológicos como ahora la tecnología que estamos utilizando, de ideas para construir bandas comunitarias y amenizar, aglutinar nuestras comunidades. Entonces, parecería que no, pero en realidad sí hemos estado generando cambios y no se generan por la gran muchedumbre, sino por pequeñas personas. Grupos, equipos. Quizá pocas personalidades, pero estas personalidades son agentes culturales muy relevantes que detonan estos cambios a muy largo plazo. Sí, la parte comunitaria, por ejemplo, que platicas de esta parte que convive las personas, la gente de la comunidad, del pueblo, que empieza a participar, ¿cómo la ves que nace o que se rescata esta parte comunitaria? Porque muchas veces en todo el entorno social de la sociedad, de esta gran urbe, pues se vuelve muy individualista, ¿no? Y es muy complicado a veces crear actividades, pero además de crear actividades, que entre las actividades tengan ese pensamiento comunitario. ¿Cómo ustedes lo han desarrollado, lo han practicado o han visto que funciona de cierta forma? ¿O cómo se revive ese sentimiento o esa forma de trabajo? Algo que es necesario mencionar es que hay palabras que ya son del común denominador sobre todo en el sector público. Cuando dicen vinculación comunitaria o el tejido social o cosas por el estilo, ya se va quedando en el ideario y queda muy superfluo, queda muy ligero. Y hay que decirlo que para nada es así. No se trata de una acción de gobierno en la cual tú mandas un promotor cultural y cambian las cosas automáticamente. En el caso de nosotros, ha sido picar piedra y estar conviviendo. Tú sabes que estar conviviendo con otras experiencias te da un panorama más amplio. El quedarte con un programa chiquito o que te dan un financiamiento para tal, te va encasillando. Entonces, lo que a nosotros nos sirvió fue estar conviviendo con un montón de colectivos, con un montón de visiones, con un montón de programas, en los cuales algunos se fueron más relevantes, otros no tanto. Sin embargo, nos dio un panorama muy amplio de que sí y que no. Y lo tuvimos que vivir. O sea, no fue de que nos contaran, de que fue la teoría, no, fue que lo viviéramos y sobre todo enfrentarse a las carencias. Uno, los promotores culturales siempre, promotores lo vamos a explicar más adelante, pero en general, los que nos dedicamos o los que nos gustan las expresiones culturales es enfrentarnos a que no hay presupuesto, no hay transportación, hay subutilización de espacios, hay competencia tanto de otros colectivos que quizá no congenian con nuestra visión, pero también hay una competencia desleal con instituciones de gobierno que en lo que uno hace no lo comparten, no comparten la visión o no les gusta lo que se hace. Entonces, alguien que se dedica, alguien que le gusta la cultura, siempre va a estar enfrentado a estos y más. ¿No? Por un lado. Ahora, en lo interno siempre va a estar la constante pregunta de qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Uno puede decir, bueno, pues hay cultura, nuestra historia tiene un montón de cultura, pero no es cualquier cultura. La de Milpalta es diferente a la de Magdalena Contreras, e incluso los 4 pueblos tienen diferentes historias y tienen rasgos muy diferentes. ¿Cómo vamos a buscar fomentar un tipo de música en San Bernabé que es muy diferente a San Jerónimo o a la Magdalena? Entonces, sí hay que tener un rango muy amplio, un espectro de convivencia amplio, porque eso ayuda, pero también hay que ser muy críticos sobre lo que estamos haciendo, y en esta criticidad vemos que la localidad también ayuda a resolver problemas. Es decir, yo en San Bernabé no voy a estar hablando de los problemas financieros que enfrenta la urbe. Vamos a hablar de los problemas que enfrenta el mercado de San Bernabé, de la subutilización de infraestructura, de algunos museos comunitarios que hay aquí que nos han echado a andar, de las especies de flora y fauna que tenemos aquí, porque eso va a ayudar a que las personas tengan pues,
más cercanía, más vinculación, se sientan más identificadas y por tanto puedan atender el problema más local. Si yo le hablo de cómo atender la problemática económica a las amas de casa de por aquí, pues obviamente no van a querer atenderlo, pero si yo les digo, ¿saben qué? Vamos a organizar una canasta o nos organizamos, vamos a comprar el abasto para todos y nos sale más económico, eso va a ayudar y estamos atendiendo la problemática de otra forma. Se vuelve una economía local también, ¿no? Y se da promoción a los productos que ellos mismos producen. Sí, hay que tener el espectro muy amplio, pero a la vez, cuando ya uno se da cuenta, masticarlo, ser muy crítico, agarrado desde la parte muy local. Eso ayuda de verdad. Creo que se ha puesto mucho de moda. Lo que ven aquí atrás son cartonería. Y se ha puesto muy de moda que hay bazares de diseño o hay mercaditos que exhiben cosas muy producidas con alta calidad, sin embargo muy costosas. Cuando alguien compra, no sé, algo orgánico, te hablan de cómo lo produjeron, quién fue el productor, cómo prepararon la tierra, el proceso, etcétera. Es muy caro. Eso, digamos, es para un sector de la población que puede acceder, pero nosotros decimos, bueno, podemos hablar de los judas, de las calaveras que hay aquí, de las mojigangas que se producen aquí, de la juguetería que se hace aquí, y la gente le gusta, y no, eso no significa que vamos a incrementar el costo por sobre lo que está haciéndose. Y bueno, de eso hay que ser muy crítico y sobre todo los agentes culturales son los que van a darte el tiento. Alguien que se sujeta, como lo mencionábamos hace rato, a un programa, a una acción, pues va a pasar así muy desapercibido. Esto es dedicarse todo el tiempo, estar pensando qué hacer, cómo solucionarlo, quién puede auxiliar, a quién puedes auxiliar. Algo que otra de las cosas que quisiera apuntar es que siempre las colaboraciones son de reciprocidad. El tequio, la guelaguetza, siempre hay que tenerlo presente, aunque estemos en la ciudad, se resuelven de otra forma. Nosotros participamos con colectivos que algunos, por ejemplo, son de adultos mayores, es el caso del Estudio Cultural Aculco, que son muchos adultos mayores, tienen mucha experiencia, pero tienen poca movilidad física. Entonces, ayudamos nosotros a la logística, ¿no? Hay otros colectivos que son de danza folclórica, pero no saben cómo gestionar. Bueno, aquí tengo también algunas mascotas, así que omítanlas. Es parte del ambiente. Que se dedican a la danza, pero les cuesta trabajo cómo gestionar un espacio. Nosotros ayudamos a resolver esa parte del espacio y entonces ellos nos ayudan a alguna actividad. Tenemos las mojigangas que aquí atrás pueden ver y entonces estas participan en alguna actividad que tengan estos colectivos. Ahorita estamos preparando una revista que es, a diferencia de las publicaciones que se hacen normalmente, esta primero no contó con un financiamiento asegurado y dos, no fue escrita por académicos o por alguien o por gente que hace investigación. Fue escrita por personas que tienen diferentes actividades culturales, como son danzón, como son cronistas de barrio, como son coleccionistas, etc. Entonces, primero apuntar que esta revista de San Bernabé habla sobre experiencias que hemos desarrollado aquí en Contreras. La coordina sí el Estudio Cultural Aculco, pero todos apostamos con algún artículo, una fotografía, etcétera. Y segundo, el financiamiento se logró a base de buscar a ver quién podía apostarle para que lo soltara. Y pues sí, afortunadamente se logró y ahorita estamos en esto. Próximamente se harán una serie de presentaciones. Pero lo que les quiero decir, más allá de la revista de San Bernabé, es que no nos amilanemos, no nos desanimemos. Por cada 3 pasos que damos, nosotros, yo que estoy contando esta experiencia, por cada 3 pasos que avanzamos, regresamos 2. Pero por lo menos ya tenemos un paso extra que hemos dado con alguna experiencia, una impresión de una fotografía, alguna presentación, cualquier cosa. Y así. Ok, qué interesante. Aquí en la parte que comentabas de los adultos mayores que tienen ya esta experiencia, han tenido esa vivencia, ¿cómo se desarrollan ellos para transmitir ese conocimiento a falta de esa movilidad que se tiene?
por ejemplo, para la parte del tequio, cómo se realiza el tequio en la comunidad o cómo se rescata el tequio para que los jóvenes, niños de ahora lo puedan seguir practicando o puedan o se les incluyen las actividades que se realizan de forma ya sea tequio, mano vuelta, gozona, como tienen otras diferentes denominaciones, pero que al final es un trabajo comunitario y es un bien común que es para, por ejemplo, el pueblo, ¿no? Una actividad que se va a realizar ya sea componer una calle, arreglar una calle, que es para el bien común de la comunidad, cómo se hace para que puedan participar o se les invite a participar en estas actividades. Es muy fácil, es muy fácil. Nosotros, la premisa es que no tenemos recurso económico, pero sí tenemos un montón de ideas y un montón de experiencias que pueden ayudar. Conjuntamos esto y entonces sale adelante de los eventos. ¿Cómo se hace tequio? Vienen estas presentaciones de las revistas. Los profesores contactan a otros amigos que son danzantes o bailan danzón, entonces llegan y presentan sus cuadros costumbristas típicos folclóricos de danzón, de algunos cuadros típicos. Nosotros llevamos las mojigangas, llevamos toda la infraestructura, bocinas, etcétera. Ellos hacen los oficios y entonces es una colaboración en la que cada vez se va decantando más quién puede hacer o quién se le facilita qué. Obviamente yo no le voy a pedir a los profesores del estudio cultural que vayan a cargar o que vayan a dejar un oficio. Ellos pueden coordinar y pueden estar haciendo las llamadas para facilitar algunas cosas, pero ellos ya saben qué hacer. Yo o los colectivos que nos movemos en territorio ya sabemos qué hacer y de esa forma lo vamos desarrollando. Quizá es diferente a los tequios que se desarrollan en las comunidades indígenas, porque no hay una estructura, digamos, histórica, pero la hemos venido adaptando de esta forma. La hemos venido desarrollando en 10, 15 años, ellos tienen más experiencia, ellos tienen cerca de 50 años ya desarrollándolo, entonces, bueno, pero van dejando escuela y eso es lo que va ayudando a solucionar. Yo ahora que pertenezco a una generación un poco más, digamos, nota, o por lo menos no tan, ellos le dicen clásicos, ellos se asumen como clásicos. Digamos, yo voy a transmitir estas ideas que están desarrollando con el colectivo a las generaciones de jóvenes que están ayudando a hacer los alebrijes monumentales, que estamos haciendo los concursos, los podcasts, etcétera. O sea, si yo le pido a alguien un podcast, quizá yo pueda coordinar algunas partes técnicas, yo sé cómo hacerlo, pero a lo mejor no tengo la capacidad temporal para desarrollarlo, entonces le voy a pedir a los chicos que sí les gusta, que sí tienen tiempo, que pueden ayudar a desarrollarlo, y de esa forma es una forma de ir fomentando estos mecanismos que finalmente es como dices, el tequio, la mano vuelta, la guelaguetza, etcétera. De otra forma, pero eso es lo que siempre preguntamos. En otras experiencias siempre preguntamos, oigan, ustedes en comunidad indígena, ¿cómo podemos migrar aquí en la ciudad y no ser tan egocéntricos? ¿Cómo podemos convivir de una forma armoniosa? Y creo que esta es la respuesta. Pues irnos adaptando, irnos desarrollando con estos esquemas de colaboración. Sí, bueno, más que nada enfocado en esta parte que comentas de los mecanismos que han ido adaptando, porque sí, las condiciones y el entorno en donde se dan los tequios o los trabajos comunitarios dependen mucho de la zona donde nos encontremos. No es lo mismo allá en la sierra, en las comunidades, aquí en la ciudad, porque el entorno es completamente, el contexto es completamente diferente, distinto, y las actividades inclusive son distintas, no son las mismas a realizar las que son allá y las que son de este lado. Sin embargo, el mecanismo se va adaptando a cómo los recursos que se van teniendo en la experiencia que ustedes van desarrollando. En este caso, la parte de que los jóvenes, por ejemplo, que te pueden ayudar, siempre la aceptación de ellos es positiva o hay veces que no hay, o son muy pocos. ¿Cómo han ido cubriendo esa brecha, por ejemplo, de ustedes que ya tienen experiencia, por decir, como dijiste ahorita, que eran clásicos, ¿no? Tu generación, por ejemplo, que supongo que también no son muchos, ojalá sean muchos, también nos dices, pero cómo han ido eso transmitiendo a las siguientes generaciones para que si ustedes son una generación, la que venga más fuerte. Lo voy a comentar a partir de uno o dos ejemplos puntuales. Cuando nosotros estábamos desarrollando lo que era el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
atendíamos a una población que eran los jóvenes. Y entonces desarrollábamos algunas actividades de stencil, de mural en barrio, de varias cosas, varias actividades. Sin embargo, la población no participaba como queríamos. Quienes participaban eran las amas de casa, los niños que querían actividades y que se las ofrecíamos gustosos, pero los jóvenes no se acercaban. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? O sea, tratábamos de investigar, nos acercábamos a diferentes compañeros que quizás podían tener un poco más de expertise, pero aún así no lo solucionábamos. Lo que nos dio tinte a pensar o asumir que no todas las actividades son para todos. Es decir, uno tiene que ir migrando a otras expresiones donde la comunidad sí se acerque y no tengas que forzarlo. O sea, nosotros en ese tiempo, nosotros decíamos, bueno, son jóvenes, seguramente les gusta grafitear, les gusta el stencil, les gusta, y no, era teoría, ¿no? Pero no, nada que ver, exacto. lo que nosotros suponíamos, pero no daba resultado. Entonces, hay otras dos expresiones o dos actividades que sí nos han resultado. Una es la banda del pueblo de San Bernabé, que la ligamos con INJUVE, porque el INJUVE nos proporciona a los profesores, y la otra es el alebrije monumental que hacemos cada año. En el caso del alebrije hay un compañero que se llama Edson Maya Sánchez y que es quizá nuestro brazo derecho para la construcción de los alebrijes, y él ha sido el que ha jalado a más compañeros para generar este trabajo colaborativo con este alebrije, que es un muñeco, una criatura hecha de papel, cartón, etcétera, y que participa en Zócalo. Entonces, cuando les decimos a los chicos que nos ayuden, no es cosa de convencerlos, sino solamente de que vean que es un trabajo que se disfruta, que se va a presentar en otro lado, que ellos son reconocidos, que van a ser reconocidos, que sus demás amigos los van a ver a partir de esa obra, y entonces se empiezan a sentir identificados y participan sin que uno como promotor force estas actividades. Y la otra es la banda. En la banda del pueblo es una banda intergeneracional, donde hace un par de años se consiguió un presupuesto, se compran instrumentos, la comunidad no tenemos maestro, pero ya tenemos instrumentos, no sabíamos que la música era tan compleja, y entonces un compañero empieza a dar las sesiones musicales, nadie quería agarrar instrumento, se empieza a buscar entre tantas experiencias, se acerca una banda, nos da una clínica, se acerca otra banda de Tlalpan, nos da una clínica, y finalmente se acerca un tercer compañero que es un director excepcional que se llama Gerardo Payán, y quien fue el que de forma voluntaria, sin nada de institución, nos empezó a dar clases. Llega la pandemia, y cuando llega la pandemia ya nos había capturado a varias generaciones, desde niños muy pequeños, de 4 años, 5 años, hasta adultos mayores de 65, 70 años. Llega la pandemia y eso ya hace que, aunque estuviera este freno, ya nosotros estuviéramos cautivos, estuviéramos participando. En estas de las generaciones hay familias. Está, por ejemplo, doña Rosario, que llega con sus 2 nietos, Lucy, que es una adulta mayor, que llega con su hija, Quetzali, que llega con su hija, yo llego con mi mamá, con mi novia, con mi hermana. Entonces ya se ha conformado y la gente ya está gustosa de participar, sin pensarlo tanto, sin estar programando tanto, o sea, creo que es más bien la promotoría cultural siempre es estar adaptándote muy fácilmente a las condiciones que hay y no estarte sujetando a lo que uno está pensando que va a resultar. Porque pues no funciona así, uno piensa que va a resultar y no, en realidad la comunidad no te recibe ni con aplausos, ni te va a reconocer, ni te va a decir que eres el agente cultural, no, eso pasa desapercibido. Siempre. Sí, sí, definitivamente. Sí, más que nada esto, por lo que comentas, tiene que ver con los intereses también de los que conforman la comunidad, que tienen diferentes intereses, obviamente, y que algunas actividades pues les atraen más a unos que a otros. Pero hay que buscar qué actividades son los que, aunque sean varias actividades, pero cuáles son las correctas que hacen que participen todos. No al mismo tiempo, obviamente, pero que sí estén participando todos constantemente.
Y también por esa parte que comentas tú, uno piensa que a lo mejor esto le hace falta a la comunidad, ¿no? O a mi pueblo, o a mi colonia, a mi calle. Pero realmente uno lo piensa, no pregunta o no investiga, no ve que a lo mejor no solamente es una cosa, sino pueden ser varias cosas que son las que hacen que les hace falta a la comunidad, porque van a participar ellos también, ¿no? Y como tú dices, no tanto programarlo, planearlo, sino que se va dando y conforme se va dando ya se va desarrollando de manera más a gusto, que ya se va a llegar a una planeación, pero ya después de que se ve un interés en común, por ejemplo, ¿no? En la parte de las actividades que se realizan, ahora que platicabas de los alebrijes, por ejemplo, ¿no? Que también es algo pues, impresionante o algo nuevo también para las nuevas generaciones que les llama la atención, que muchas veces también nos ha pasado que llegan nada más por primera vez, pues por indagar, ¿no? Por saber acercarse a ver qué se trata eso, no lo conozco, quiero ver cómo se hace, y a lo mejor ya después ya no van, pero de primera mano ya conocieron, ya se enteraron qué es esto, ¿no? De qué se trata y todo. Y eso suele suceder muchas veces también, pero es parte también de que pues participen, no siempre, pero una vez, pero van conociendo y se van educando también. Y eso pues, pasa y constantemente nos pasa a todos. Ahora, otra parte que comentabas ahorita de la cartonería, que sí me gustaría que nos platiques un poco, es tú cómo la aprendiste, y cómo te nació esa parte de la cartonería, tú que te dedicaras inclusive de lleno, a lo mejor no el 100% como un oficio, un trabajo, pero que tú mismo lo hicieras. O sea, fue el mismo mecanismo de que había una actividad dentro de la isla de San Bernabé y llegaron nuevos cartoneros y te gustó y te acercaste y lo empezaste a practicar, o cómo fue ese proceso. Se aprende, bueno, yo lo aprendí de forma eh, autodidacta y después ya vi que la cartonería en la Ciudad de México es muy prolífica porque, bueno, porque hay mucho material, mucho material, que es el cartón, el periódico, puedes hacer figuras monumentales, a diferencia de otras ramas de la artesanía, como es el textil, el barro, etcétera. Nosotros tenemos la materia prima aquí en donde sea. O sea, desde los cuadernos viejos que tienes ahí, que ya no vas a utilizar. De la primaria, del kinder. Exactamente. Entonces, ya vimos el potencial y se empezaron a transformar de pequeñas figuras que vendíamos así en ferias en Coyacán a figuras monumentales como las que participan en el desfile de alebrijes monumentales, pero también hay otras como las mojigangas, que son las cabezas, estas que están aquí atrás de nosotros, y las máscaras. Estas, más allá de representar un ingreso económico, nos ha servido mucho porque es la comunidad que se reconoce en estas piezas. Es decir, cuando nosotros vamos a bailar, reconoce que no es cualquier mojiganga, sino es una mojiganga de personas o personajes que viven aquí en el pueblo de San Bernabé. Y eso nos ha ayudado, o sea, son procesos lúdicos, pedagógicos, situados, eso es lo que me refería hace rato. Sí, yo puedo hacer una cabeza, una mojiganga de algún personaje de Walt Disney, pero a nosotros nos significa mucho más que hagamos una pieza que tenga que ver con la localidad. El año pasado fabricamos un alebrije que llamamos Sueño de Cotepec y entre sus múltiples iconografías o fisonomías era al representar el venado, que aquí tenemos un cerro del venado, la tortuga jaguar, la iluminación, etcétera. Entonces agarramos diferentes elementos para representarlo en la cartonería. Y como ustedes ven, tenemos las máscaras, judas, lupitas. Las lupitas son estas muñecas que a veces las utilizamos para los talleres y entonces les platicamos historias a los niños, hacemos concursos, etcétera. Entonces, más allá de un ingreso económico, esto nos sirve para, pues sí, concientizar, educar, promover, como quieras verlo, a la comunidad y a la cultura. Y ya nada más quiero mencionar, pues, se nos va el tiempo de volada, pero algo de las cosas que quiero apuntar es cuando echamos estas pláticas al aire, siempre la idea es que tengan algo relevante para los que nos están escuchando. Y uno es, cuando uno va a hacer promotoría cultural, es adaptarse siempre a las condiciones, generar los vínculos con la comunidad. Eso siempre va a ser muy benéfico porque vas a ver a la larga que más allá del taller de cartonería o de grabado o de audio que des, estás trabajando con personas.
no estás trabajando con un público como lo ven las instituciones, estás trabajando con personas y con una comunidad. 3, avanzas 3 pasos y quizá regresas 1. Por tanto, no se desanimen los que están haciendo promotoría cultural. A veces regresas los 3 también, suele pasar. Regresas los 3, pero por lo menos aprendes, vas aprendiendo. Aprendes. La otra es siempre estar moviéndote constantemente, porque eso te va a dar un panorama más general de cómo están moviendo otras experiencias, otros compañeros. Las actividades que nosotros hemos desarrollado y que decimos que son exitosas, pues tuvieron un periodo de aclimatación con la comunidad y son 2, 3 años en las que ya vemos que sí es atractivo y por tanto se siguen repitiendo. Eso no quita que probemos otras cosas. Las instituciones, eso no asentemos todas nuestras esperanzas en las instituciones, porque esas finalmente son cambios institucionales y pues no podemos sujetarnos al financiamiento que nos den. Y ahí, bueno, ahorita que lo mencionas, también entender que el promotor cultural no tiene que ser validado o verificado por alguna institución, ¿no? Porque muchas veces se define promotor cultural que viene de alguna institución, sin embargo, no. Un promotor cultural puede ser de manera propia, independiente, y no necesariamente que tenga que venir de una institución para decir que él es un promotor cultural, ¿no? Eso es también muy importante, porque muchas veces nos quedamos con esa imagen, ¿no? De que un promotor cultural únicamente viene de una institución y ya. Si no, no eres promotor cultural. No, porque tenemos que pensar que hay que separar lo que es un promotor. Es alguien que promueve, alguien que genera inercias, que aglutina, que organiza, que gestiona, que piensa, que coordina, etcétera. ¿Y qué es cultura? Bueno, México está lleno de cultura por todos lados. Entonces, alguien que promueve la cultura puede ser desde el que está haciendo, pues, el que está vendiendo en el mercado su cosecha, que trabajó en su patio, en su traspatio, el que está vendiendo el huevo orgánico, etcétera. Entonces, está promoviendo un tipo de cultura agroalimentaria. Entonces, no solamente son los que vienen de las instituciones, sino es toda aquella persona que quizá tiene un grado de conciencia de que lo que está haciendo tiene que ver con la reivindicación de sus expresiones culturales y comunitarias. No estoy diciendo que sea alguien que está haciendo todo el tiempo pensamiento crítico, no, es alguien que tiene una noción de criticidad hacia lo que está haciendo y que puede generar un cambio positivo al respecto. Sí, exactamente, completamente de acuerdo con lo que comentas, porque muchas veces, como lo comentabas al inicio, no hay como esta parte de significados que quedan muy a la deriva, en una línea muy delgada que no se simplifica más, así vamos a fondo para entender realmente qué es, ¿no? Qué implica, y justamente pasa con esta parte de los promotores culturales, que pues es lo que acabas de comentar, que tiene ese interés o ese nace desde el que vende en el mercado, desde el que pone su producto, la artesanía, enseña esta parte, por ejemplo, tu cartonería, tu lengua, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene que venir directamente de una institución, y eso es muy importante porque muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? O no todos, pero algunos todavía con ese, pues llegan con eso, ¿no? Sí, pues ya casi no quiero aburrir tampoco, creo que muchos de los lugares son comunes, muchos nos hemos enfrentado a lo que estoy platicando, pero sí que no, frente a la pandemia, la contingencia, a la falta de presupuesto, pues que no se desanimen, siempre habrá colectivos, compañeros, gente que tenga interés en hacer actividades, y eso es bueno, eso es rico, eso enaltece quiénes somos como comunidad, como seres humanos. Hay algo que también tenemos que poner mucho énfasis los que estamos haciendo promotoría o estamos haciendo en la parte cultural, que es dejar memoria de lo que hacemos con los podcasts, con las publicaciones, etcétera. Porque a veces se nos van hasta en los talleritis o en las actividades y no nos ponemos a ver cómo cambió una actividad de este año al siguiente o cómo se fueron personas y ya no están participando, por qué ya no participan, qué pasó ahí. Hay que dejar memoria para que las otras generaciones pues también tengan idea de lo que sucedió y que no estamos inventando el hilo negro nosotros, ¿no? Sí. Ni ellos, Sí. ni fueron antes que nosotros. Sí, empezar a tener un registro, ¿no? Sobre todo porque es muy importante para ahí tener un antecedente, ¿no? De cómo empezó, cómo iba cambiando, qué cosas se cambiaron y por qué, ¿no? Y también muy importante en esta parte que tú comentas de que no se desanimen y todo,
ver también los medios digitales, o las redes sociales, todo lo que sea, ver la forma en que se pueda apropiar para que les sirva de herramientas también a ellos, ¿no? Para seguir promoviendo esta parte, promoviendo sus actividades, todo lo que están haciendo, porque muchas veces igual se le tiene miedo, ¿no? Como que la tecnología dice, no, es que yo no soy para eso, no me gusta y todo eso, pero pues hay que apropiarlas, ¿no? Al final son herramientas que nos sirven, nos benefician a nosotros para poder seguir haciendo este tipo de actividades. Sí. Los parámetros es adaptarnos, pero sin embargo hay cosas que uno sabe, o sea, quien sabe vender puede ayudar a esos procesos, quien sabe la logística puede ayudar, quien sabe, siempre hay una cualidad que tenemos que puede ayudar. Don Pedro, por ejemplo, su papá, que nos está mirando y está presente aquí, nos ha transmitido que la memoria es importantísima y él se dedicó a generar estos procesos, sistematizarlos y transformarlos en libros, y eso nos da tinte de que nosotros también tenemos que hacer lo mismo desde nuestra experiencia en San Bernabé, con la banda de San Bernabé, con la banda de la Asamblea de Migrantes Indígenas, y entonces, bueno, eso es lo que nos dejan quienes nos han antecedido, y pues, nunca desanimarnos, y si nos desanimamos, bueno, ser conscientes de que al rato volvemos a animarnos para articular estas ideas. Exactamente. Y Israel, pues, como dicen por ahí, el límite es el cielo, ¿no? No hay límites y no hay que ponérnoslos tampoco. Hay que estar siempre positivos. Son etapas también, momentos que a veces son complicados, pero es parte también de, porque es una constante lucha complicada. A veces se parece que imposible, pero sin embargo, pues como tú comentas, ¿no? La memoria, los antecedentes nos demuestran que es posible, que se puede hacer, realizar y que no importa también mucho las adversidades, ¿no? Bueno, pues ya estamos por terminar ahorita. No sé, algunos comentarios últimos que quieras decir. Si no, también vamos a estar haciendo otras siguientes sesiones contigo también y en temas más específicos que podamos abordar más adelante para poder seguir platicando y conversando. Pues básicamente saludos, agradecimiento, Pedro, muchas gracias por seguirnos incluyendo. Esas son de las colaboraciones a las que nos referimos, que son muy ricas, que reditúan porque nos hacen pensar en voz alta, nos hacen que estas ondas expansivas sigan cruzando fronteras en otros espacios, en otros tiempos. La banda de San Bernabé también surge también como diáspora de la propuesta de la Asamblea de Migrantes Indígenas y generar escoletas de la misanteña de Santa Cecilia, que son un referente para nosotros porque son animosos, nos encanta su fiesta. Y en general que no nos desanimemos, que la promotoría cultural va a seguir con y nosotros, pero nosotros también podemos tomar parte desde nuestros gustos, desde la juguetería. Aquí también participa la Asociación Mexicana de Juegos Tradicionales y Autóctonos, que también tiene impacto en muchos lados, incluso a nivel internacional. El Estudio Cultural Aculco, que es un conglomerado que este año cumple 50 años de documentar el folclorismo y cumple 50 años. Entonces, ellos son nuestros papás, son quienes nos han ayudado a generar estas experiencias. Y pues muchas gracias, esperemos que esta botella la destape a alguien y pues le genere cambios. Bien, Israel, pues muchas gracias. Gracias por vernos, por escucharnos y nos encontramos en la siguiente emisión. Gracias. Claro que sí, hasta luego.